Que en el mundo de la televisión, que es súper competitivo a veces, se tiende a pensar que si una fórmula funciona, pues oye, mejor no tocarla. La máxima de si no está roto, no lo arregles. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando para la cadena funcionar ya no es suficiente? Y lo que busca es explotar. Pues que a veces la mejor estrategia es coger una granada, quitarle la anilla y, bueno, lanzarla en medio del plató a ver qué pasa. De una de esas explosiones, muy controladas, vamos a hablar hoy. De la incorporación de la estrella Chispa al programa Sabor a Gloria del reputadísimo chef Ricardo. Es que la metáfora de la granada es perfecta, de verdad, porque esto no es un fichaje cualquiera, es una colisión de universos televisivos. Totalmente. Por un lado tienes al chef Ricardo, que es un hombre que ha construido, un imperio basado en el control, la precisión, la técnica. Es casi un académico de los fogones. Justo. Y por otro, le meten en vena a Chispa, que es la personificación del caos, de la improvisación, de la emoción sin filtros. No la fichan para que aprenda a cocinar. No. La fichan para que incendie la cocina. Exacto. Y para analizar todo esto, tenemos unas fuentes muy completas. Desde una entrevista en exclusiva con la propia Chispa hasta análisis de periodistas especializados que lo han seguido minuto a minuto. Ajá. La misión de hoy es desgranar las tensiones, las estrategias de producción y esas dinámicas de poder que se juegan cuando las cámaras se apagan. Y un pequeño adelanto. A ver. La historia incluye hasta un supuesto choque de amuletos y energías en pleno directo. Menudo lío. Pues venga, empecemos por el principio, el desembarco. Según sus propios compañeros de panel, que llevan años en el programa, la primera semana de Chispa fue, y cito textualmente, arrolladora. Arrolladora. Es una palabra potente, ¿eh? Mucho. Es la que más se repite y ya nos da una pista de la onda expansiva que provocó. Pero, a ver, ¿esa tensión fue de verdad una sorpresa para alguien? Yo creo que no. Pues... Quiero decir, si fichas a un ciclón, luego no te puedes quejar de que llueva. La productora sabía perfectamente a quién contrataba. Lo que me parece interesante no es que la describieran así, sino que esa descripción se filtrara a la prensa. A buen punto. Eso no es casual. Es el primer movimiento en el tablero. Es una forma de ir creando las narrativas. El equipo de siempre contra la nueva que lo altera todo. Claro, porque evidentemente tenemos la versión de Chispa. En la entrevista, ella se defiende de esa percepción. Explica que cumplía órdenes, que le pidieron que fuera ella misma, que aportara chispa, nunca mejor dicho. Y es aquí donde suelta una frase que es, bueno, toda una declaración de principios. La famosa frase. La famosa frase. Dice, yo no he venido aquí a ser un mueble ni a calentar la silla. Si me pagan un sueldo, es para ganármelo. Es que esa frase, que en la superficie es una defensa impecable de su profesionalidad, también es una jugada astutísima. ¿En qué sentido? Al decirlo públicamente, se posiciona como la trabajadora, frente a unos supuestos acomodados. Pone a sus compañeros a la defensiva desde el minuto 1. Ostras, no lo había visto así. No es tanto una defensa, es un ataque preventivo. Les está diciendo, el ritmo va a cambiar y si no podéis seguirlo, el problema es vuestro, no mío. Es marcar territorio, pero de una forma muy eficaz. Entiendo. Pero claro, esa actitud tan proactiva, ese ganarse el sueldo, choca inevitablemente con el centro de gravedad del programa, que es el chef Ricardo. Claro. Las fuentes lo describen como un hombre metódico, casi obsesivo con su espacio. De hecho, corría el rumor de que no le gusta que invadan su zona de la encimera, que le toquen sus cosas. Es que no hablamos de un presentador cualquiera. Ricardo no es solo una cara conocida. Las fuentes nos recuerdan que es dueño de una de las escuelas de cocina más prestigiosas del país. Cierto. Él no presenta un programa, él oficia una ceremonia. Es el arquetipo del chef autor. El plató es una extensión de su cocina y, por tanto, de su dominio. Sí, se nota. Y hay un dato que lo define. Se sabe que vetó a varios ex concursantes de realities porque decía que ensuciaban el prestigio de su formato. Su cocina es un templo y él es el sumo sacerdote. Y en ese templo, de repente, entra Chispa. Exacto. Ella, en la entrevista, le quita bastante hierro al asunto. Desmiente los rumores y asegura que el chef le dio total libertad. Dice que sus palabras exactas fueron: Chispa, aquí siéntete libre. Esto es como la cocina de casa, somos un grupo de amigos. A ver, esa frase, el lenguaje televisivo, lo de somos una familia o somos amigos, suele ser un eufemismo para aquí hay una jerarquía clarísima,
pero hacemos como que no. Es una cortesía, ¿no? Es una cortesía, una forma de dar la bienvenida, pero las reglas no escritas del territorio del chef siguen ahí. La libertad que le ofrece tiene unos límites muy claros, los que marca él. Y la prueba de que esa tensión existía es la famosa anécdota del directo. La anécdota, sí. En un momento, el chef Ricardo, un poco superado por el caos, suspira y dice algo como: «Voy a tener que sacar mi amuleto contra las malas vibras». ¡Qué bueno! Y la respuesta de Chispa, sin dudar un segundo, fue: «No te preocupes, Ricardo, yo no necesito amuleto porque yo soy la buena vibra andante». Brutal. Es una escena brillante, porque aunque seguramente tenga un punto de comedia para la audiencia, es una escenificación perfecta de la lucha de poder. Totalmente. Él apela a una fuerza externa, un amuleto, para proteger su orden, y ella se autoproclama la fuerza en sí misma, la buena vibra. No es un choque de cocina, es un choque de egos televisivos. ¿Están negociando en directo quién tiene más poder en el plató? Exacto. Delante de toda España. Es televisión en estado puro. Pero esa tensión no se quedaba solo en bromas, ¿eh? Las fuentes revelan un incidente muy concreto que demuestra que el conflicto era real. Cuenta. Un día, Chispa había preparado un segmento especial. Iba a ser de alumna torpe. Llevaba un delantal personalizado con la cara del chef, atrezo, un guión cómico. O sea, un show montado. Un show en toda regla. Y 5 minutos antes de empezar el programa, con todo listo, le dicen que se cancela. No me digas. ¿Y qué le dijeron? La frase del productor, según las filtraciones, fue: «Chispa, hoy bajamos un poco las revoluciones». Bajamos las revoluciones. ¿Qué forma de decirlo? Tal cual. Le pidieron que se quitara el vestuario y que se ciñera su papel de colaboradora normal. Cuentan que ese día se fue a casa destrozada, sintiendo que la habían desautorizado. Claro. Y que el chef, pues, había ganado esa batalla. Es que este incidente lo que revela es la posición tan difícil del productor. Está atrapado entre dos fuegos. Sí. Por un lado, tiene la orden de la cadena. Exprime a Chispa, queremos audiencia. Le han dicho que sea un huracán. Y por otro, tiene a su estrella, el chef Ricardo, que es el pilar del formato. Y que seguramente ha puesto un ultimátum. Probablemente. Algo como o se calma o tenemos un problema. La cancelación a última hora es una decisión de pánico. Es decir, hemos tensado la cuerda demasiado y se va a romper por el lado que no podemos permitirnos. La consecuencia directa de ese día fue una reunión de crisis después del programa. Todo el equipo. El chef, los colaboradores, Chispa, la dirección. Una encerrona. Y lo curioso es que al día siguiente, la dinámica en pantalla había cambiado por completo. Los analistas lo describen como un equipo milagrosamente amalgamado, perfectamente armonizado. Y aquí es donde entra el concepto clave para entender todo esto: la disrupción controlada. Explica eso. Las cadenas ya no buscan la estabilidad, buscan picos de audiencia. Fichan a perfiles como el de Chispa, sabiendo que generarán conflicto. Es algo buscado. Vale. Pero el verdadero arte de la producción es saber cuándo bajar las revoluciones, como dijeron, para que el caos no se coma el formato. Esa reunión no fue para buscar la paz, fue para redefinir las reglas del juego. Entonces, ¿cuánto de todo este revuelo, de las filtraciones, de la pelea, crees que es real y cuánto es una movida de prensa orquestada? Es imposible saber el porcentaje, pero sin duda una parte importante está orquestada. El propio conflicto, sea real o no, se convierte en contenido. La gente ya no solo ve el programa por la receta. Lo ve por el salseo. Claro, lo ve para ver si Chispa y Ricardo se lanzan los cuchillos. La tensión es el nuevo ingrediente. Y mientras la audiencia suba, que por cierto subió, a la cadena le da igual si la armonía es real o una actuación. El número manda. Otro punto fascinante es la dinámica del equipo. La propia Chispa usa una analogía muy gráfica en la entrevista. ¿Cuál? Dice que el equipo es como una mano, donde todos somos dedos y cada uno es distinto, pero todos son necesarios. Es una analogía brillante, pero también muy reveladora, porque en una mano no todos los dedos tienen la misma fuerza. Está el pulgar, que es fundamental, y está el meñique. ¿Cierto? La pregunta es, ¿está cada dedo contento con el papel que le ha tocado en esta nueva mano? Porque la llegada de Chispa ha cambiado la anatomía del equipo, y quizá los otros dedos sienten que han perdido protagonismo. Y a esa complejidad se le añade un factor externo: la mala relación histórica entre Chispa y otra de las colaboradoras que venía de un reality anterior donde tuvieron enfrentamientos muy fuertes.
Más leña al fuego. Claro. Y cuando le preguntan por esto en la entrevista, su forma de esquivarlo es magistral. ¿Qué responde? Simplemente dice, eso es el pasado y yo vivo en el presente. En el plató somos compañeras y mi energía está en sumar, no en restar. ¡Qué lista! Se niega a entrar al trapo a pesar de que sabe que esa polémica le daría titulares. Y eso demuestra una inteligencia mediática que a menudo se subestima. Los propios analistas lo admiten. Parece un torbellino, pero de tonta no tiene un pelo. Para nada. Entiende su papel a la perfección. Cumple a rajatabla lo que le pide la producción. Generar momentos, ser impredecible, crear tensión con el chef. Pero al mismo tiempo traza sus propias líneas rojas para protegerse y no abrir frentes que no puede controlar. ¿Como una guerra personal con una compañera? Exacto. Su personaje es caótico, pero su estrategia como profesional es increíblemente controlada. Es una maestra navegando en aguas turbulentas. Entonces, haciendo balance de todo, esto es casi un caso de estudio sobre cómo se fabrica la televisión de hoy. Desde luego. Tenemos el choque de dos marcas personales potentísimas, la del chef consolidado y la de la estrella mediática. Hemos visto la estrategia de la cadena de sacrificar la paz por el ruido y la audiencia. Ajá. Y en medio de todo, pues el delicado equilibrio de una profesional como Chispa para cumplir su papel sin ser devorada por él. Exactamente. Este caso es un manual de disrupción controlada. Nos enseña que en la tele moderna el conflicto ya no es un problema a evitar, sino un producto a gestionar. Qué buena definición. Y demuestra que las dinámicas personales, aunque sean muy reales y puedan generar malestar tras las cámaras, casi siempre acaban subordinadas a un objetivo superior: la dictadura de la cuota de pantalla. La armonía es deseable, sí, pero la audiencia es imprescindible. Y con esa idea queremos lanzar una última reflexión. Después de la gran crisis de ese segmento cancelado, hubo esa reunión y de repente el equipo apareció armonizado en pantalla. Como por arte de magia. Esto nos lleva a la pregunta final, para que quien nos escuche siga dándole vueltas. En un ecosistema tan competitivo, ¿es posible alcanzar una armonía real y duradera? Esa paz no es más que una tregua estratégica. El momento en que todos los jugadores entienden por fin las nuevas y brutales reglas del juego y deciden jugar juntos. Hasta la próxima crisis que lo vuelva a cambiar todo.